Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, corrupción y opacidad, lamentablemente y por desgracia, son conceptos que vienen asociados a Pemex, a CFE y en general a la industria petrolera. Para ilustrar lo anterior, yo los invitaría a que hiciéramos un ejercicio que es solamente indicativo, vaya, no implica nada, simplemente es una indicación moderna. Si ustedes en algún buscador de internet, puede ser Google, por ejemplo, ponen las palabras Pemex y corrupción, aparecen 1.210.000 resultados. Pero, por ejemplo, si usted hace la búsqueda de Pemex y mejores prácticas, nos arroja 157.000. Si le ponemos Pemex y ecología, nos salen 60.000. Pemex e innovación, salen 115.000 resultados. Otra vez, es solamente indicativo, porque hay tantas notas, hay tanta información que enlazan estos dos conceptos, el nombre de la empresa y la corrupción, que vaya, genera esta percepción, pues a partir de historias que todos conocemos. Hablar de Pemex y hablar de corrupción en la industria de hidrocarburos es por tanto un tema mayor. Es un tema mayor y del que no escapa la CFE. Esto seguramente ustedes que son lectores del periódico Reforma lo acaban de ver, fue una primera plana de esta semana que habla de cómo la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, fue ineficaz para castigar a funcionarios acusados de corrupción. El caso famoso de Néstor Moreno. Vaya, no creo que tenga yo que convencerlos de que hay un problema de corrupción en Pemex. Ojalá que no tenga que convencerlos de eso. Yo creo que es difícil pensar en otra empresa pública o privada incluso de nuestro país que en su historia 2 de sus directores hayan pasado por la cárcel o algunos de sus directores estén inhabilitados. Eso me parece que es muy grave. Pero además, si volteamos a ver otras fuentes de información, déjenme darles 2 muy rápido. El índice de fuentes de soborno indica que, fíjense, de 1970 al año 2010, México generó flujos de salida de capital que implican una pérdida anual de 5.2% del PIB. En estos 40 años, la corrupción en México a partir de soborno nos costó 5 puntos por ciento del PIB. Otro estudio realizado, y que además fue muy destacado, muy famoso, el que realizó PricewaterhouseCoopers, indica que el 47% de las empresas globales consideran a la corrupción como el mayor riesgo al hacer negocios en México. El 25% de las empresas reporta que les fue solicitado solamente en 2013 algún tipo de dádiva, y 33% de las empresas indica haber perdido un negocio a causa de sobornos por parte de sus competidores o por parte de funcionarios que tenían la obligación de regularlos. ¿Por qué digo todo esto? Porque, uno, pareciera que la corrupción se está convirtiendo en la variable que mejor predice la inversión o no en nuestro país. Es decir, que la corrupción sea el motivo por el cual un inversionista quiera o no hacer negocios en México. Y lo digo porque aquí he escuchado reiteradamente a muchos senadores promotores de esta reforma que están seguros que en el momento en el que se abra el sector van a caer casi de manera automática las inversiones extranjeras. Yo les digo una cosa, yo creo que no, por una razón: siguen pensando que en México la corrupción es un problema para hacer negocios. La corrupción es un problema porque no genera un ambiente en el cual se puedan desarrollar las empresas. Uno hubiera imaginado que, conociendo todos estos antecedentes, conociendo estos hechos, pues a la hora de regular el tema de la transparencia y la corrupción para este nuevo modelo de apertura, pues se iban a intentar corregir un montón de problemas. Pero resulta que a la lectura de este dictamen no es así.
Déjenme darle 6 ejemplos y solo los enumero. Primero, hay un enfoque totalmente excesivo en la publicación de datos y no en la publicación de información. Aquí hay senadores que se han metido mucho ese tema, al asunto del Parlamento abierto, y saben que hay una enorme diferencia entre publicar datos y publicar información. Segundo, no se establecen objetivos y métricas claras que permitan evaluar la actuación tanto de las empresas que van a estar en este ambiente, y tampoco está claro cómo se va a medir la participación y el trabajo de los funcionarios. Tercero, no se priorizan las investigaciones de acuerdo a la destrucción de valor o afectación al valor, un tema gravísimo. Cuarto, las investigaciones se realizan con base en el interés del Ejecutivo y no con base en el interés del Estado. 5, no existe coordinación entre organismos fiscalizadores. 6, se tiende a penalizar la acción y sobre todo se tiende a no penalizar la omisión. ¿Por qué, por ejemplo, no se han investigado y procesado a funcionarios públicos que han permitido programas que de plano no dan ningún resultado y que además no solo no los penalizan, no solamente no los castigan, sino que continúan al frente de sus responsabilidades? Les pongo un ejemplo: las inversiones gigantescas en Chicontepec, donde se invirtieron más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos, para ayudarlos a entender esta cantidad, es el 80% del presupuesto de mi estado, es el 80% del presupuesto de Chiapas en un año. Se han invertido mal y estos funcionarios, por omisión, por error, no les ha pasado nada. Me parece que hay muchos temas más, no quiero extenderme en el tiempo. Hay un estudio de la International Institute for Environment and Development que establece cuál sería el mejor espacio para un buen ambiente para la generación de negocios. Pareciera que lo omitieron porque establece 6 medidas que pues las puedo compartir con ustedes, sin embargo no me daría tiempo a hacerlo, porque de las 6 medidas están todas de verdad ausentes en esta ley. Les voy a poner solo una como ejemplo. Se sugiere que para este tipo de empresas se realicen y se publiquen encuestas públicas sobre la percepción de la población sobre la administración de los sectores de petróleo, gas y electricidad. Eso, díganme dónde viene. Es una práctica internacional. Y ese me parece que es el problema de fondo. No estamos viendo las discusiones que hay en el mundo. Hoy, actualmente, hay una discusión enorme sobre el compliance, la responsabilidad penal de las personas morales o de las personas jurídicas, es decir, no solamente de las personas que materializan decisiones malas como sobornos, sino también de las empresas. Y ahí está el caso de Siemens, que demostró 2 países con buenas y malas regulaciones. No lo estamos viendo. Estamos en una discusión anterior. Podríamos estar en la discusión actual y que esto se viera reflejado en estas leyes, y no es así. Concluyo simplemente para decir que en materia de transparencia y anticorrupción no se hizo la tarea, no se está moviendo México, no se está transformando nada, y pareciera que al contrario, que hay una rarísima nostalgia por la transparencia y por la honestidad de funcionarios públicos. Yo solo les digo que, como dice la canción, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás ocurrió. Muchas gracias.